80 años. Hay mucho que agradecer y tanto por celebrar. Ese miércoles 12 de mayo de 1937, en que Axel Werner Larsen descendió del barco en Puerto Colombia, quizás no sospechó que estaba dando comienzo a una de las historias más fascinantes: el nacimiento y desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aunque en el periódico El Heraldo de Barranquilla se anunciaba a los viajeros que llegaban a la ciudad en la edición 1008 del 12 de mayo, y las correspondientes a los días siguientes no aparecen los nombres de Axel Werner ni de Abigail Gertrudes, pero igual había llegado a nuestra patria una pareja que traía el encargo de predicar el mensaje del nombre de Jesucristo, y esto afectaría profundamente a nuestra nación. La familia misionera Larsen Staples estaba compuesta por Axel Werner, su esposa Abigail Gertrudes y su pequeño hijo Kate, los cuales fueron enviados por la Iglesia canadiense Asambleas Pentecostales de Jesucristo a iniciar la obra pentecostal en Colombia. Nadie los estaba esperando. La persona que había quedado de contactarlos no pudo viajar desde Barrancabermeja porque el nivel del río no era el adecuado para la navegación. El hermano Larsen rememoraba 33 años después la sensación que vivió ese día, lo cual describió con las siguientes palabras: no había ni un colombiano presente en aquel día del mes de mayo de 1937, cuando salimos del barco marítimo poniendo nuestros pies sobre la tierra de Colombia por primera vez. Pero el Señor de la mies estaba presente, dándonos la bienvenida a esta parte de su viña. 3 días después de estar en Barranquilla, llegó Carlos Berthold, un misionero interdenominacional, con el cual los Larsen habían hecho contactos desde el Canadá. Abigail y el pequeño Kate viajaron con Berthold mientras el misionero Larsen esperaba el equipaje. Se irían por el río Magdalena hasta Barrancabermeja y luego por vía férrea hasta Bucaramanga. Ya estando en Bucaramanga, en la casa de los Berthold, viajaron a Málaga, provincia de García Rovira, en el departamento de Santander, para conocer la obra que los Berthold habían desarrollado y presenciar el bautismo de algunos creyentes. Allí el misionero Larsen tuvo el privilegio de ver a los primeros colombianos bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas. La experiencia en García Rovira sirvió como experimento para probar la reacción de los colombianos y saber que la evangelización no sería fácil, pero tampoco imposible. De regreso a Bucaramanga, los Larsen comenzaron de manera definitiva la obra que los Berthold habían intentado iniciar esos días antes. Así que la ciudad de los Parques se convirtió en el nuevo hogar de los Larsen, y la plaza central en el primer escenario de evangelización. Una mesita, unas pocas Biblias y un hombre alto, delgado, de aspecto nórdico, con un castellano distorsionado, comienza a ofrecer Nuevos Testamentos y Biblias a los transeúntes. La hermana Abigail, por su parte, reunía los sábados en la tarde a un grupo de niños a los cuales les enseñaba cantos y la palabra de Dios. Maruja Correa, una joven de Málaga, les ayudaba a predicar, mientras que ellos aprendían el idioma, pero en 5 meses Axel Werner ya estaba predicando en español. Fue entonces cuando realizaron los primeros cultos e inició la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Una señora de nombre Amelia fue la primera que recibió a Cristo y es bautizada en el nombre de Jesús por el hermano Larsen. Las primicias de la obra, ¡qué alegría! Pero a los pocos meses algo intempestivo sucede. La hermana Abigail tiene complicaciones en su embarazo. Fueron 6 semanas de lucha. El misionero a punta de vela en las noches tenía que lidiar con su esposa en su agonía hasta que finalmente muere afectada por la eclampsia al dar a luz una niña. Él, con mucho dolor, sepulta a la misionera que vino a dejar su corazón en Colombia como lo había deseado. Yo sé que mi Redentor vive, figura en su epitafio. El misionero queda con un niño de 2 años y medio y una recién nacida, sumido en la soledad y en la tristeza en medio de un país hostil a su labor y donde prácticamente no conocía a nadie.
la misión le envía un mensaje diciéndole que regresara al Canadá. Pero él, convencido de su llamado, les envía otro mensaje diciendo: ha caído un soldado, manden refuerzos. En otras palabras, hermanos, la función apenas comienza. De ahí en adelante, las cosas empiezan a cambiar y una familia llega al Señor, como fue la familia Bernal, Campo Elías, Jorge, su madre Emilia y sus hermanos. En 1940, el 8 de diciembre, el misionero Larsen bautiza a María Duque, Lucía Hernández, los niños Campo Elías Bernal de 12 años, Jorge Blanco de 10 años y Fayeta Cornelia Barnard, una misionera bautista que en su trabajo interdenominacional con los Berthold había recibido la revelación del nombre meses atrás. 8 días después, Axel Werner Larsen y Fayeta Cornelia contrajeron matrimonio. La hermana Fayeta fue la mujer que Dios escogió para que acompañara y ayudara por más de 30 años al hermano Larsen en su labor misionera. Los hijos de ese matrimonio fueron Laverne, Caleb y Dwight. A fines del año de 1941, llegó a Colombia la familia misionera compuesta por James Elmer Ball, su esposa Grace Helen y su niña Charlotte de 1 año de edad, para atender la obra, entre tanto que los Larsen tomaban su descanso quinquenal. Los hermanos Ball trabajaron por un espacio de 11 años en Bucaramanga y luego regresaron a los Estados Unidos. En el año de 1942, el hermano Larsen y su familia viajaron a Barranquilla, desde donde zarparían en un barco para el Canadá, pero por dificultades con su pasaporte no pudieron viajar y tuvieron que quedarse en dicha ciudad. Esa estadía la aprovecharon e iniciaron su labor misionera en la ciudad vendiendo Biblias que les facilitaba la gente de la Sociedad Bíblica Americana, José Siciliani. Fue así como al poco tiempo establecieron la segunda iglesia en el país. Los hermanos Larsen, a partir del año 42, hicieron de Barranquilla su hogar permanente hasta 1970, que regresaron al Canadá. En el año de 1943, el misionero Sanford Johnston llegó a Barranquilla a casa de los Larsen y trabajó su primer periodo de 5 años en los diversos lugares del país donde se predicaba el mensaje del nombre. Al poco tiempo de estar en Colombia enfermó de malaria, por lo que regresa al Canadá, donde contrajo matrimonio con Eleanor Ruth Gamblin, una exmisionera de la China, la cual también era viuda, donde Dios le reafirmó y le guió para que fuera al suroeste del país. Se establecieron en la ciudad de Cali, pero la enfermedad siguió minando su salud y el día 25 de septiembre de 1949 durmió en el Señor, no sin antes encargar su misión a William Dross, profetizando que un gran avivamiento se manifestaría en el occidente colombiano. Sus últimas palabras fueron: me muero, pero Dios seguramente los visitará. Fue así como el misionero William Dross, que había llegado a Colombia con su familia en octubre de 1948, enviado por la Iglesia del Canadá, se hizo cargo de la obra en Cali, donde posteriormente hubo un gran crecimiento. En 1948 llegaron varios misioneros provenientes del norte de América. Además de los Dross, vino Ross Stibbs, Perla Cooper, Berta Campenter y Sally Lemons. Esta última misionera trabajó con los Larsen en Barranquilla, pero viajaba continuamente para colaborar en otros lugares con su enseñanza. Se le conocía como la señorita Sally, y se le recuerda como una maestra de la palabra. Otros misioneros que vinieron a Colombia e hicieron un trabajo fueron William Thompson y Lewis Morley. El misionero William Thompson y su familia viajaron a Bucaramanga para recibir la iglesia que entregaban los hermanos Ball, el cual regresaba a su tierra. Los Thompson habían trabajado un tiempo en Barranquilla. También realizaron una labor en Bogotá y en los Llanos Orientales. Lewis Morley vino a trabajar inicialmente como misionero a Venezuela en el año de 1957, pero posteriormente viajó a Colombia a colaborar con el hermano Larsen y conoció a la señorita Sally Lemons. En 1958 contrajeron matrimonio y después de trabajar en Barranquilla un tiempo, fueron enviados a trabajar en el interior del país, Pereira, Cali y Palmira, donde Dios los respaldó grandemente.
Es comenzando los años 50 cuando el Evangelio se enfrenta al reto de la guerra fratricida y la intolerancia religiosa. Se presentaron hechos de persecución en el Valle del Cauca, como fue la masacre de La Morena y la muerte de 7 hermanos en Tesorito. En ese mar de martirios, persecuciones, opresión, la sangre de los mártires que regó el suelo de nuestra patria fue semilla que produjo una gran cosecha. Una vez más, la Iglesia emerge y sale a flote para continuar con la gesta evangelizadora por todo el territorio colombiano con el único objetivo de levantar el nombre de Jesús. De alguna manera, la persecución produjo un efecto aleccionador para la naciente Iglesia colombiana, pues a razón de la persecución, los creyentes tienen que desplazarse de un lugar a otro predicando el Evangelio. Y es así como la década de los 50 marca el comienzo de una nueva etapa en la Iglesia Evangélica Pentecostal, la cual se caracteriza por su esparcimiento y desarrollo a lo largo y ancho del país. La Iglesia Pentecostal, que hasta entonces contaba con una membresía importante dentro de las iglesias evangélicas en Colombia, ya se había ubicado en las ciudades más importantes, estableciéndose cada una de ellas como eje principal de expansión del Evangelio a ciudades intermedias, pequeñas y también zonas rurales. Estas ciudades, en orden cronológico, en cuanto al establecimiento de la obra del Evangelio, son: Bucaramanga, 1937. Barranquilla, 1942. Cali, 1948. Medellín, 1950. Bogotá, 1954. También había algunos comienzos en Armenia, Tuluá, Puerto Tejada, Palmira, Zarzal, Florida, Barrancabermeja, Sevilla y Neiva. Pero dicha expansión no se dio de una manera programada o sistemática, sino en forma espontánea, es decir, a medida que los creyentes llegaban a nuevos lugares por razón de trabajo, persecución u otros, iban también sembrando la semilla del Evangelio. Algunas iglesias se convirtieron en ejes de expansión como fueron Bucaramanga en el oriente, Cali en el suroccidente y Armenia en el eje cafetero. La iglesia al principio estaba distribuida en regiones. Estas se establecieron casi naturalmente y bajo el criterio de los misioneros. El hermano Larsen estaba en Barranquilla, el hermano Droz en Cali y el hermano Thompson primero en Bucaramanga y luego en Bogotá. De ahí que con base en esas 3 personas se dividió el país en 3 regiones. Además, los miembros del concilio misionero fungían como supervisores de dichas regiones y extendían su labor evangelista en su región correspondiente. El misionero Larsen era el supervisor de la región norte, desde Antioquia hasta La Guajira. El hermano Droz era el supervisor de la región occidental, del Valle del Cauca, el Viejo Caldas, Huila, Tolima, Nariño y Cauca. Y el hermano Thompson, que en 1956 pasó a Bogotá, vino a ser el supervisor de la región oriental, Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y los Llanos. Así que, cada uno de ellos supervisaba una región y tenían sus reuniones para tratar los asuntos generales de la obra. Cuando el misionero Droz salió del país, los esposos Morley van a Pereira y después a Palmira Valle. El misionero Morley vino a Colombia en el año 58 y sucedió al hermano Droz en la vicepresidencia y también lo sucedió en la supervisión de la región occidental. La formación de los primeros pastores no se dio dentro de un proceso programado e intencionado por parte de los misioneros, pero ello puede obedecer a circunstancias propias de la época, como el hecho de que los mismos misioneros no contaban en cuanto a lo secular con una formación académica ideal y lo que hacían era guiado por el Espíritu de Dios. Por otra parte, no había mucha oportunidad de asistir a estudios porque las distancias eran enormes y las vías de comunicación precarias, igualmente que los medios de transporte. La instrucción se dio en la medida de las circunstancias de la época. Se aprendía en el ejercicio del ministerio o de los mismos errores o mirando lo que otros hacían. Hubo otra manera de formación, ya no tan formal sino más bien informal,
que consistía en que los pastores más cercanos a determinado misionero aprendían a vivir su mismo estilo de vida, manejaban sus mismos conceptos y hasta predicaban usando sus mismos modales. Algunos asimilaron la sobriedad de Larsen, otros la rigidez de Morley y Thompson, y otros la espontaneidad de Droz. A medida que fue pasando el tiempo, la influencia de los misioneros se fue neutralizando, mientras que la de los líderes colombianos fue creciendo, y esa situación también generó una escuela combinada donde se mezclaron elementos foráneos y también elementos autóctonos. Así que se levantó una segunda generación de pastores que algunos predicaban pausados como Campo Elías, otros brincaban como Zúñiga o Isahar, y otros palmoteaban como Eliseo porque eran formados por alguno de ellos. Los primeros pastores colombianos que comenzaron a participar de algunos cargos administrativos fueron Campo Elías Bernal y Domingo Zúñiga como presbíteros de una región, Mario Cadavid como tesorero nacional y Manuel Ospina como secretario. Hubo otros líderes de la época como Eliseo Duarte, Jesús Cardoso, Moisés Isahar, Cristóbal Ospino, Alfredo Montenegro, los hermanos Ospina, Arturo Estrada y Sergio Forero, entre otros. En 1967, y por disposición de la iglesia de quien dependían los misioneros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia obtuvo su autonomía administrativa. Los dirigentes nacionales asumieron el reto con mucha responsabilidad, de tal manera que las próximas décadas fueron de gran crecimiento. Los misioneros fungían como consejeros, pero no tenían incidencia en la administración de la obra nacional. Al determinar los alcances del trabajo como consejeros, los misioneros Thompson y Morley decidieron renunciar a la membresía de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en marzo de 1969, y de esta manera trabajar en forma directa con la Iglesia americana. El hermano Larsen había renunciado a su membresía de la Iglesia de los Estados Unidos y, aunque no estaba de acuerdo con la nacionalización de la Iglesia, aceptó su papel de consejero y permaneció como miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Surgió entonces una organización del nombre alterna a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dicha organización fue encabezada por los misioneros Thompson y Morley, apoyada por la Iglesia americana y algunos obreros colombianos. Estos misioneros continuaron su labor en Colombia a través de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional. La primera Junta Nacional, después de la adquisición de la autonomía, la conformaban los siguientes hermanos. Presidente: Domingo Zúñiga. Primer vicepresidente: Campo Elías Bernal. Segundo vicepresidente: Jesús Cardoso. Secretario: Manuel Ospina. Tesorero: Mario Cadavid. Vocales: Saúl Ramírez y Cristóbal Ospino. Secretario misionero: Fabio Cardona. Supervisor Región Norte: Eliseo Duarte. Supervisor Región Oriental: Roberto Cúncar. Supervisor Región Occidental: Saúl Ramírez. Los presbíteros también eran miembros de la Junta Nacional. En el año de 1977 se hizo una reforma administrativa a razón del crecimiento de la Iglesia. Las regiones fueron divididas en distritos, y cada distrito era dirigido por un supervisor, un presbítero y un secretario. Los supervisores no siguieron siendo miembros de la Junta Nacional, la cual se redujo a 7 miembros y el nombre se cambió a Consistorio de Ancianos. El primer consistorio de ancianos de 7 miembros lo conformaron los siguientes hermanos. Presidente: Campo Elías Bernal. Primer vicepresidente: Domingo Zúñiga. Segundo vicepresidente: Noel Ospina. Secretario general: Omar Bermúdez. Tesorero general: Rodrigo Ramírez. Director Nacional de Evangelismo: Reinel Galvis. Director de Misiones Extranjeras: Eliseo Duarte. Ya en la historia reciente, el consistorio de ancianos fue aumentado a 9 miembros, insertando un director de obra social y un director de educación cristiana. El consistorio de ancianos es elegido por la Asamblea de Pastores, ente que se reúne cada año para gestionar los asuntos administrativos, económicos y legales de la Iglesia. Desde que la Iglesia Pentecostal adquirió autonomía, han sido presidentes los siguientes hermanos: Domingo Zúñiga, Campo Elías Bernal,
Eliseo Duarte, Noel Ospina, Octavio Valencia, Reinel Galvis y Álvaro Torres. Instalado el Evangelio en sitios estratégicos, Dios usó a muchos hermanos para avanzar en la expansión del reino de Dios, hasta llegar a una carrera triunfal y portentosa a lo que hoy es la Iglesia del Señor. La Iglesia pasó. Ahora son miles de creyentes pertenecientes a esta organización que exaltan el nombre de Jesucristo en todo el territorio colombiano. Ya han pasado 80 años desde que el misionero Larsen decidió aceptar la labor de predicar la palabra de Dios en Colombia. 80 años de perseverancia dando el testimonio de la palabra fiel a pequeños y grandes. 80 años de innumerables señales, prodigios y milagros. 80 años en los que cientos de miles de colombianos han sido libertados y transformados por el poder de Dios para salvación y vida nueva. 80 años sostenidos de la mano del Señor Jesús. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido. Por todo ello queremos decir, gracias Señor por estos 80 años en Colombia. Te invitamos a que juntos celebremos esos 80 años de victoria. Prepárate para un 2017 lleno de festividad y gratitud para Dios. Convenciones, marchas nacionales, encuentros evangelísticos, Día de Acción de Gracia y más. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 80 años de triunfo en triunfo, creciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Organiza Consistorio de